Bienvenidos al podcast Ventatrigia, el programa que te trae ideas, herramientas y estrategias sobre liderazgo, empresa, ventas y estrategia, de la mano de Nathan Manzaneque, autor del libro sobre liderazgo y ventas Samurai Networker, ya disponible en Amazon. Bienvenidos a Ventategia. Tenemos ya episodio 44. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio 44? Vamos a hablar acerca del liderazgo compasivo. Es un tipo de liderazgo que no siempre está de moda y que, además, yo creo que se echa mucho en falta en las pymes, no solamente en España, sino en muchos países también, ¿no? Y precisamente al hilo de esta idea de liderazgo, me gustaría reflexionar brevemente sobre por qué creo que es más necesario que nunca este liderazgo compasivo. Y lo voy a tomar prestado, con vuestro permiso, de mi libro que se titula precisamente así, Liderazgo Compasivo. Es un libro que habla de o aborda los 14 factores fundamentales para liderar equipos de éxito. Y en la introducción hago una pequeña reflexión que me gustaría compartir con vosotros. Y dice así: en un mundo en el que se puede invadir un territorio, sin más, y aún parece imperar la ley del más fuerte, hay otra manera de liderar con cabeza y con corazón. ¿Estás en disposición de reflexionar sobre tu inteligencia emocional con respecto a tu equipo e implementar los 14 factores fundamentales para convertirte en el tipo de líder que vale la pena seguir? Y esa es la pregunta, creo. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Por qué todavía sigue habiendo empresarios profesionales que dirigen equipos que no parece que tengan el interés o la motivación suficiente para invertir en sí mismos, para invertir en sus equipos, para realmente trabajar en sus competencias de liderazgo con una mentalidad abierta, con ganas, yo diría, de trabajar en ese liderazgo? Estamos en un momento en el que lo que más de moda está es las 3 Ps, ¿no? A nivel de organizaciones o de empresas. People, Profit, Planet. Las empresas que están atrayendo más talento se preocupan por las personas, people. Son personas que invierten en sus empleados, que invierten en su gente. Profit, por supuesto, porque tienen que sacar una rentabilidad y un beneficio, que es lo que persigue toda organización empresarial. Y Planet, o el planeta, ¿no? El ser sostenible, esos objetivos de sostenibilidad que se buscan no solamente para cuidar de nuestro entorno, sino también de nuestra comunidad, ¿no? El construir equipos que son sostenibles con ese criterio People, Profit, Planet es cada vez más necesario. Y me gustaría compartir lo que hablo en el primer factor, ¿no? Para conseguir ese equipo o ese tipo de liderazgo con el equipo que transmite confianza. Al final, la confianza es ni más ni menos que un atributo, un elemento crucial para construir equipos que se fían de sí mismos, ¿no? Equipos que son capaces de desarrollar proyectos de forma conjunta, son capaces de abordar problemas y situaciones retadoras en conjunto, y construir un equipo sólido que perdura en el tiempo, que mantiene una línea de trabajo de colaboración potente, no siempre es fácil. Por eso la idea es entender cómo conseguimos crear confianza y cómo la mantenemos. Por un lado, la confianza que fomenta que la gente sea abierta, que haya una apertura de miras, una forma de explicar las cosas más transparente, y eso fomenta esa confiabilidad. Y también la honestidad, el decir lo que pensamos, cuando importa, cuando es relevante el que lo digamos. Cuando los miembros del equipo funcionan, ¿no?, con confianza los unos en los otros, van a estar más dispuestos a compartir las ideas, a compartir los retos, esas cosas que les preocupan, esos obstáculos a conseguir los resultados que tenemos en la empresa. Y eso garantiza que, pues, que se tomen mejores decisiones, que tú como empresario o que la persona que dirige el departamento, pues que tome decisiones que se basan en situaciones reales, no en la sensación que tenga. Y por otro lado, cuando falta confianza, lo que nos encontramos es
Pues que los miembros del equipo son reacios a compartir información crítica, información sensible. Les da miedo compartir esa información crítica, no quieren revelar parte de la información y eso cuando hay un marrón es peligrosísimo, porque como empresario te deja vendido, no te permite el reaccionar a tiempo para poder solucionar ese problema. Y además, si somos capaces de fomentar confianza en este liderazgo compasivo que estamos promoviendo, en este movimiento, lo que conseguimos también es que hay más creatividad. La gente tiene un poquito más de tranquilidad para ser creativa. No le da miedo mostrarse innovadora, ¿no? Con las ideas, a la hora de ejecutar las tareas. No están tan agarrados, ¿no? Se sienten cómodos, con ese margen extra que se les puede dar. Eso les permite tomar riesgos calculados que pueden aumentar la satisfacción del grupo, ¿no? Del equipo, de la empresa. Y precisamente una de las cosas que propongo, y lo pongo aquí como cita en unas primeras páginas, es si tu equipo frecuentemente tiene problemas para creer en los objetivos, tienes un problema de confianza importante. Y pueden ser objetivos comerciales, pueden ser objetivos de todo tipo de indicadores de rendimiento. Si tú notas que no se los creen o los critican o los sabotean, es porque no hay confianza. Y puede ser que sea que no haya confianza en ti como líder o que no haya confianza en esos objetivos, en la capacidad que tiene el equipo de funcionar y es lo que produce, pues eso, que al final no se lleven a cabo. Y eso pues sabotea nuestros resultados. Por eso el construir un ambiente que se convierta en una cultura común a todos, una cultura positiva, una cultura en la que confiamos nosotros, es la base de que exista un buen liderazgo. La falta de confianza que puede crear una cultura negativa, una cultura en la que los miembros del equipo compitan entre sí y que se enfoquen más en sus propios objetivos y digan, mira, yo me saco mi bonus, yo me saco mi rendimiento y a los demás que les den tira. Ese es algo peligroso que lo que hace es que se carga esa atmósfera de colaboración que buscamos para que haya confianza, ¿no? Si confías en tus directivos y tus mandos intermedios, no necesitas preguntarle todos los días por todo lo que han hecho durante el día como si fueran niños adolescentes, ¿no? Esta microgestión lo que demuestra es tal falta de confianza que genera una avalancha de rechazo por parte de tu equipo, genera inseguridad en ellos y se percibe por los miembros de tu equipo como un desprecio por su capacidad y su profesionalidad. Entonces, ese friquismo por el control es la antítesis, es lo absolutamente contrario al liderazgo efectivo. Por resumir, la confianza es absolutamente esencial para construir equipos eficaces en cualquier entorno, incluyendo el mundo empresarial. Fomenta la apertura y la honestidad, la creatividad y la innovación y permite a los miembros del equipo que asuman riesgos calculados y que nos sorprendan con resultados mejores de los que esperamos. Y si tuviéramos que resumir qué efecto tiene la microgestión, te lo leo directamente de la página 10 del libro Liderazgo Compasivo, la microgestión genera microconfianza. A mayor control, menor resultados. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer punto en el que yo me enfocaría para mejorar el liderazgo en mi organización? Yo empezaría por hacer un análisis de confianza. Miraría cómo de bien se aceptan en la vida real, no en la teoría o lo que nos quieren vender los miembros del equipo, sino yo diría hasta qué punto se creen los objetivos, por un lado porque en petit comité, cuando yo no estoy como empresario, no me los critican, sino son capaces de llevarlos adelante, se nota que se los creen y no de boquilla, sino por las acciones que manifiestan. ¿Y cuáles son dinámicas concretas que podríamos implementar para fomentar la confianza dentro de nuestro equipo? Pues yo propongo en el libro varias, pero uno es la rueda de la vida. Igual lo habéis visto en algún post en redes sociales o así. Es una dinámica concreta que puede fomentar la confianza y que funciona de la siguiente manera. Este ejercicio lo que supone es que cada miembro del equipo califica diferentes aspectos de su vida en una escala del 1 al 10 y luego comparten esos diferentes aspectos de su vida, cómo los tienen de cubiertos, de satisfechos, del 1 al 10, lo comparten con el resto del equipo. ¿Y qué ocurre? Cuando se comparte este tipo de información que normalmente se considera un poquito más personal, un poquito más íntima, lo que ocurre es algo mágico.
los miembros del equipo aprenden más sobre las fortalezas, las debilidades, los intereses personales de cada uno de ellos, y eso ayuda a crear un ambiente de trabajo más abierto, más colaborativo y muchísimo más comprensivo de los unos con los otros. Y además este ejercicio puede fomentar la empatía, puede fomentar la capacidad de ponerte en el lugar del otro y, por lo tanto, entender mejor las experiencias, las perspectivas personales de cada uno. Esto tiene que ver más con la vida personal. Si te atreves a hacerlo tú mismo y piensas que puede funcionar siendo tú el líder del equipo, fabuloso. Si no es algo que te atreves a hacer tú mismo, pues puedes contratar a un consultor o un coach, como puedo ser yo, por ejemplo, o puedes elegir a alguien dentro de tu equipo que tú percibas que pueden considerar como alguien neutro al que van a poder seguir en esta dinámica. Y voy a compartir otra de las dinámicas que se pueden utilizar para promocionar, para promover, para procurar que haya más confianza dentro del equipo. Y es lo que yo llamé en el libro La Rueda de la Empresa. Es una variante, ¿no?, del ejercicio anterior. ¿Cómo funciona? Evaluamos diferentes aspectos, pero esta vez de nuestra organización. Evaluamos la comunicación, la satisfacción laboral, el bienestar organizacional, elaboramos la inteligencia emocional del equipo, como comentábamos, y al compartir estas calificaciones sobre la empresa, los miembros del equipo lo que hacen es que identifican áreas de la empresa que son susceptibles de mejora. Y eso lo que nos ayuda es a que luego les podamos preguntar, bueno, pues vamos a hacer entre todos un plan de acción para abordar los problemas que hayamos identificado y aquellas funciones que puedan mejorar, ¿no? En el libro pongo el ejemplo, o un pequeño ejemplo sobre liderazgo que crea confianza. Y es una historia que encontré, aquí lo tenéis en la página 14, este señor con barba y sin bigote, tan conocido, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y habla un poquito acerca de lo que consiguió con su gabinete. Para los de la LOCSE, Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense, también conocido en España como Abraham Lincoln. Fue abogado y político, como decía, conocido por ser el 16º presidente de los Estados Unidos de América, y su mandato se caracterizó porque este hombre luchó contra la esclavitud y a favor de preservar la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, uno de los periodos más dramáticos de la historia de Norteamérica. Y se le considera como uno de los líderes más importantes de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Compromiso con la libertad y con la igualdad, y a una habilidad muy particular para inspirar y para motivar a su país en este momento tan difícil de la historia. Pero además también se le recuerda por sus discursos con mucho peso, incluyendo el famoso discurso que dio en Gettysburg, que se dice que pues, posiblemente es uno de los mejores de la historia que este hombre dio. Tristemente, a este hombre se lo cargaron, fue asesinado por un actor que simpatizaba con el otro lado de la guerra, con los confederados, en 1865. Pero el caso es que formó un equipo de líderes políticos muy diversos, con ideologías muy diferentes, y entre ese equipo que él consiguió formar, entre ellos estaba alguno de sus enemigos políticos, alguno de los rivales más acérrimos en su elección presidencial. Y esta habilidad de forjar alianzas, incluso en el desacuerdo, incluso con estos individuos tan dispares, fue para mí uno de los ejemplos de confianza más interesantes. Cómo conseguir generar confianza incluso entre tus rivales más abiertos y que, vamos, más combaten lo que tú representas y lo que tú quieres conseguir. Pues a pesar de las diferencias personales, a pesar de las diferencias políticas, Lincoln era un hombre capaz de cultivar, por su forma de estar, por su forma de hablar, por su forma de respetar a los demás, era capaz de crear una atmósfera, una cultura de atmósfera de respeto y de cooperación entre los miembros de su gabinete. Era capaz de animar a los demás a expresarse, crear un entorno seguro en el que los demás discutían de una forma abierta sus diferencias, pero siempre desde la comprensión. Y además de la comprensión, con un objetivo común, el conseguir
una meta común a todos. Y en lugar de elegir los miembros de su equipo, que podía haberlo hecho porque son amiguetes o por lealtad personal, Lincoln eligió a aquellos que eran los mejores en su campo, aquellos que se atrevían a decir las cosas como las pensaban. Esto me lleva a pensar en un buen amigo mío, un buen amigo al que quiero un montón y le tengo mucho aprecio, pero que es una persona que le cuesta ejercer el liderazgo compasivo y que en alguna ocasión ha pedido feedback de personas expertas, personas con criterio, personas con mucho pozo, con mucha experiencia. Y cuando le han ofrecido su feedback, cuando le han ofrecido un análisis realista, serio, riguroso de una situación determinada, y le han planteado puntos de mejora, pues mi amigo, al que quiero mucho, como decía, no ha tenido la madurez de escuchar a esas personas que a lo mejor pues no le regalan los oídos, le dicen las cosas como las ven, ¿no? Con sus debilidades y sus fortalezas y sus oportunidades y sus puntos para tener en cuenta, ¿no? Y el hecho de no haberlo conseguido lo que produce es una falta de confianza. Es decir, si yo estoy involucrado en tu proyecto y tú me pides feedback o yo me veo en la necesidad de compartir feedback contigo de una forma honesta y de una forma constructiva, pero tú como líder rechazas esa retroalimentación, rechazas ese feedback, esos consejos que van dirigidos a la mejora y que van dirigidos, como comento, desde el respeto y la construcción. Cuando como líder no escuchas este tipo de feedback, estás básicamente disparando al corazón de la confianza. ¿Cómo va a confiar ese miembro del equipo en que las cosas van a mejorar cuando, si en el caso de que se te expliquen esas cosas de una forma moderada, constructiva, incluso diría desde el afecto, ¿no? Y desde el respeto, y el líder del proyecto decide desoír esa retroalimentación? Pues lo que provoca es falta de confianza y además falta de madurez en el liderazgo, ¿no? Ejemplo que nos dio este hombre, Abraham Lincoln. Bueno, pues este hombre en el año 1862 recibió un informe de sus generales sobre la posición y sobre los movimientos del ejército confederado en Virginia. Y este hombre, pues, lo que decidió fue escuchar a todos primero, antes de abrir la boca, un punto de mucha madurez también, ya te dice algo. Si eres el primero, el que más habla, por un buen líder, no creo que seas. Este hombre primero escuchó a todos los generales, todas sus opiniones, opiniones diferentes, y Lincoln tomó la decisión de avanzar con una operación militar que era bastante arriesgada. ¿Qué pasaba? Era una decisión que no contaba con el beneplácito de muchos de sus generales. Pero aún así, Lincoln tenía la confianza en la capacidad que tenía su equipo para ejecutar esa operación con éxito. ¿Y qué ocurrió? Ese liderazgo que ejerció, ese momento en el que tomó una decisión en contra de lo que dijeron los generales, resultó la victoria de la Unión en la batalla de Antietam, que fue un momento crucial en la guerra civil, fue un punto de viraje, y esa decisión y su confianza en su equipo, a pesar de que le advertían no confiar tanto en el equipo, fueron fundamentales para el éxito de la operación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si este amigo del que yo hablaba, ¿no? Que no tiene que hacer caso a sus generales, que no tiene que hacer caso a su equipo. No. Lo que quiero decir es que tiene que confiar en su equipo muchísimo más. En el caso de Lincoln, él sabía lo que eran capaces, sabía que era arriesgado, pero había mucho que ganar escuchando a su gente, en el sentido de dejarles que llevaran a cabo esa acción en la guerra, ¿no? La historia de Lincoln y su gabinete ilustra este punto, creo, importante, ¿no? La importancia de construir confianza en un equipo de trabajo para consolidar el liderazgo compasivo. Construir relaciones sólidas entre los miembros del equipo, aunque sean muy dispares, aunque no se parezcan a nosotros, aunque nos parezcan incluso hasta enemigos en algún punto de vista,
pero esta confianza puede permitir que trabajemos juntos hacia un objetivo común, incluso cuando hay diferencias serias de criterio. Y en lugar de elegir a los miembros a dedo, elegir a los miembros del equipo porque nos ríen las gracias, porque son manejables, porque se van a dejar marear de un lado para otro, mm, o porque no son leales a nivel personal, pues quizá no es el mejor criterio para construir un liderazgo compasivo y para construir confianza. Si tenemos confianza en nosotros mismos, construimos un equipo de personas diversas, y nos quitamos los complejos a la hora de liderar ese equipo. Elegimos a las personas porque son mejores que nosotros en diferentes aspectos y las aceptamos con esos puntos que son mejores y con los puntos que son peores también, porque pueden aportarnos una perspectiva que no tenemos ya, ¿no? Y eso nos permite ser mejores de lo que somos por nosotros mismos. Parece de perogrullo, pero hay tantísimas organizaciones en las que no vemos que esto es así. Y la confianza también implica la capacidad de tomar decisiones difíciles basadas en la información disponible que tenemos en cada momento. Hay veces que no tomar una decisión basada en lo que sabemos en este momento es en sí una decisión mala que puede tener repercusiones. Y esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Es algo que se cultiva con el tiempo, a través de una comunicación constante, abierta, honesta, respetuosa y a través de estar allí, de estar con el equipo. No podemos dirigir el equipo a distancia. Alguien decía, no se puede cortar el pelo por teléfono, pues tampoco se puede construir confianza si aparecemos por nuestra empresa un par de veces, un par de ratos a la semana, cuestionamos cuatro cosas y nos vamos y no escuchamos al equipo, ¿no? La historia esta que contábamos de Lincoln y su equipo, pues es un ejemplo más, pero seguro que conocéis a malos jefes, malos líderes, la historia, en vuestra historia personal y profesional, y buenos jefes, buenos referentes, demostrar confianza. Y esto implica, como no, tomar decisiones difíciles cuando hace falta. Estas decisiones difíciles basadas en la información que tengamos en cada momento. Es mejor una decisión regular, tomada a tiempo, que una decisión perfecta que se ejecuta demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde, ya no importa, porque ya no vamos a conseguir el resultado y nos enfrentamos a todas las consecuencias de no haber decidido bien, ¿no? Así que, ¿cómo generamos más confianza en vista de que es un pilar tan importante? A través de conversaciones significativas. Me encanta esa expresión, conversaciones significativas. La utilizo mucho además. Yo creo que todo en la vida se basa en conversaciones con peso, conversaciones de verdad, conversaciones que importan, que son abiertas y francas, ¿no? Que construyen, conversaciones no que destruyen o que cuestionan constantemente, sino conversaciones que buscan edificar la relación, edificar la persona que tienes enfrente, dar a esa persona más confianza y que salga de la conversación con un convencimiento de que son merecedoras de confianza, que son merecedoras de atención y de nuestro respeto. Y ese clima de seguridad psicológica, ese bienestar emocional que necesitamos que tenga las personas de nuestro equipo, es el que hace que se sientan cómodos compartiendo pensamientos y sentimientos. Si no somos buenos, si no se nos da bien, a veces porque somos un poquito duros, tenemos un carácter un poco difícil, la base se trata de que bajemos revoluciones, de que seamos capaces de escuchar y escuchar no con ganas de responder, no con la respuesta o con la contrarréplica en nuestro cerebro, sino vaciar nuestro cerebro, dedicar todas nuestras neuronas a escuchar realmente con ganas de entender lo que nos está comunicando la persona que tenemos enfrente. Y eso supone que les dediquemos tiempo. Y eso tiene mucho que ver también con la inteligencia emocional. Si yo creo que soy demasiado importante, que estoy demasiado ocupado y que soy demasiado importante para escuchar lo que me dices, ¿sabéis qué va a pasar? Que en mitad de nuestra conversación voy a coger el móvil y me voy a poner a contestar un mensaje. Y tú me estás explicando algo, me estás haciendo un reporte, una rendición de cuentas, me estás planteando un desafío que tienes. ¿Y eso qué va a hacer? Va a destrozar la confianza que yo pueda tener en ti, como líder, ¿no? En este caso. Entonces, escuchar requiere tiempo. Y dedicar tiempo a escuchar
a nuestro equipo requiere que tengamos una madurez emocional y que no nos creamos más importantes que ellos, porque entonces no vamos a escuchar de forma real y escuchar con el propósito de entender su punto de vista a cabalidad. Y eso, el ser transparente y honesto, ¿no? El no buscar manipular en esa comunicación que podamos tener. Recuerdo en una organización en la que pertenecía, en la que yo estaba directivo, había una persona que se suponía que me tenía que gestionar y lo hacía utilizando una técnica que se llama gestión por preguntas. Es una especie de técnica de manipulación en la que te envolvía llevándote a una serie de aprobaciones en el que tú decías que sí a una serie de cosas y finalmente te conducía a una conclusión que era que tomaras una acción que tú no querías estar al principio de la conversación, pero la conversación te medio obligaba o te obligaba del todo, te manipulaba para terminar aprobando y diciendo, vale, pues voy a tomar esa decisión porque según lo que tú me has planteado, es la única alternativa que nos queda. Bueno, pues yo no sé vosotros, pero yo terminé odiando ese tipo de técnicas manipuladoras que lo que hacen es que gestionan las expectativas de una manera, pues eso, falta de honradez con la persona que tenemos. Ese es el tipo de interacciones que sabotean o que pisotean la confianza y se le cargan esa confianza o ese ambiente de liderazgo positivo y constructivo en el equipo. ¿Qué puede ocurrir si los miembros del equipo se sienten escuchados realmente y sienten que su opinión cuenta? Es posible que se sientan también valorados y que se sientan apoyados. Entonces, no solamente se trata de escuchar y de hacerlo de una manera honesta, sino también de reconocer el valor que puedan aportar a la consecución de nuestros objetivos. Reconocer el trabajo bien hecho. Y eso supone que, claro, hay que estar allí para verlo. Si no estamos en el día a día y solamente pues, miramos el filtro de los KPIs o el filtro de lo que nos reportan personas puntuales en puestos de dirección, no vamos a ver quién hace qué, lo vamos a presumir y vamos a tener un punto de vista sesgado, tan sesgado que en nuestro liderazgo cometeremos errores muy graves, como por ejemplo reconocer a quien no ha hecho el trabajo y por lo tanto humillar a los miembros del equipo que sí lo han hecho. ¿Y eso qué produce? Bueno, pues esos miembros los que hayamos despreciado porque no hemos estado allí, no hemos sabido ver quién hacía qué, se van a sentir no valorados, no apoyados y se van a ir de la empresa. Justo las personas que son las que llevan el peso del crecimiento y el desarrollo de nuestras organizaciones. ¿Y con quién nos quedaremos? Con los paquetes que van destruyendo equipos, que van destruyendo el clima de la empresa y que se van poniendo las medallas, pero que no son los que van a hacer que nuestra organización avance o que participe en un crecimiento avanzado. ¿Y esto cómo podemos reconocer a las personas? Primero, estando allí, siendo conscientes de que no siempre la gente dice la verdad, que a veces se ponen medallas que no son suyas. Pues cuando vemos lo que ocurre, realmente somos capaces de reconocer a quien lo merece, no a quien lo vende mejor. Y entonces podemos utilizar eventos sociales, interacciones uno a uno o oportunidades de alabar en público para tener esos reconocimientos con nuestro equipo. Y eso, cuando damos con la tecla, fortalece muchísimo la confianza, fortalece muchísimo la meritocracia. Y de repente entonces se ve que a lo mejor el que tiene el título o el cargo no siempre es el que hace. Y a veces necesita ayuda para dejar de aparentar y ponerse a curar de verdad, ¿no? Y que sea capaz esa persona de liderar reconociendo la labor que está haciendo el equipo. Y con este fomentar confianza también no hablo o reconocer o que se sientan valorados, no necesariamente hablo de que te tengas que llevar a los miembros de tu equipo de cañas constantemente, pero sí desde luego el que salgas de tu zona de confort. El que a lo mejor si no has bajado al barro durante mucho tiempo, no has pasado tiempo en la oficina hablando con los auxiliares de departamento, hablando con los curritos, y lo digo con todo el cariño, de la empresa que forman la base del servicio que tú entregas al cliente y que muy a menudo son los más importantes porque son los que tocan
cliente, los que tienen contacto directo con los clientes, que los que realmente tienen incidencia en la experiencia de cliente y por lo tanto con la retención de clientes. Hablo de pasar con ellos y de no solamente pasar tiempo con aquellos con los que ya tenemos relación, porque entonces nuestra visión, como decíamos, siempre va a estar tintada o sesgada y perderíamos la posibilidad de ser un líder objetivo y bien informado. ¿Y qué hay cuando surge desconfianza? De una forma más o menos abierta, hay un problema y alguien nos explica y nos dice, oye, mira, aquí esto no está funcionando y yo no me fío de este o este no se fía de mí. Pues la idea es que tengamos un enfoque proactivo inmediato, un enfoque proactivo y colaborativo y abordar cualquier fuente de desconfianza de forma directa. Y si somos buenos líderes, un líder auténtico, un líder genuino y compasivo, no lo dejaremos para más tarde, no huiremos, no nos esconderemos del problema y tampoco lo derivaremos a alguien que no es líder o que no tiene la posibilidad o la potestad o la atribución para impartir una decisión o una solución. Por eso lo abordaremos nosotros, esa solución, y de una forma abierta para trabajar juntos y que se establezcan las expectativas de una forma clara y realista. Apoyaremos a los miembros del equipo, construiremos una cultura de colaboración y fortaleceremos las relaciones personales y la interacción personal. Y si notamos que hay individuos que no solamente no fomentan la confianza, sino que la están saboteando, y nos damos cuenta de que esa respuesta que tienen, esa conducta, no es algo que haya cambiado después de meses o años, después incluso de haberles ofrecido ayuda, de haberles hecho un poquito de mentor o de haberles puesto a alguien como coach o alguien que les ayude con un poquito más de madurez, después de haber probado en diferentes equipos, contratando gente diversa, si notamos que aún así no son capaces de mantener un clima de confianza en sus departamentos o en la organización, pues quizá lo que nos toque hacer es ejercer nuestro liderazgo compasivo y ayudarles a que tengan éxito en otro sitio. Es decir, enseñándoles la puerta de salida. Bueno, pues estas son unas poquitas reflexiones sobre el primer pilar para mí, la base fundamental del liderazgo compasivo en una organización. Y no hablo de liderazgo blando, porque el liderazgo compasivo puede ser extremadamente firme. Puede terminar en que despidas a alguien o que tengas que llamar la atención y a rendición de cuentas a una persona. Pero a veces eso es lo compasivo. Esa es la acción que mejor resultado puede aportar tanto a la persona concernida como al resto del equipo. Y con esta reflexión me gustaría dejarte y preguntarte también, para que me compartas en tus comentarios, ¿qué has aprendido tú en cuanto a cómo fomentar confianza en una organización? ¿Qué casos te gustaría compartir? Porque son curiosos o porque son interesantes o son muy peculiares. Quizás sobre casos de fracaso a la hora de crear un clima de confianza en una organización o casos de éxito. Y quizá que compartas cuáles son las técnicas, las estrategias que se utilizaron para fomentar la confianza en esa empresa o en esa institución. Así que aquí te dejo con el episodio 44 sobre liderazgo compasivo y confianza en Ventatrigia. Nos vemos en el episodio 45. Gracias por haber escuchado el podcast Ventatrigia, el programa que te trae ideas, herramientas y estrategias sobre liderazgo, empresa, ventas y estrategia, de la mano de nathanmanzaneque.com. Si lo que has escuchado te ha invitado a pensar o mejorar, comparte y deja tu comentario. Conecta con Nathan en LinkedIn y escríbele tus comentarios. No dudes en proponer algún tema en concreto sobre el que te gustaría escuchar ideas. Nos vemos en el próximo episodio de Ventatrigia.